9 de la mañana con 26 minutos. Abordamos ahora otro tema porque mañana sábado 18 de marzo se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en niños, niñas y jóvenes. Y por primera vez Uruguay es embajador de este día. ¿De qué se tratan estas enfermedades? ¿Cómo se pueden encarar y abordar rápidamente para evitar males mayores? Lo dialogamos con Rodrigo Suárez, pediatra experto en reumatología de niños y adolescentes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por el espacio. Buen día. Bueno, creo que lo primero es poder abordar un poco esta temática conociendo qué son estas enfermedades reumatológicas que afectan desde el nacimiento, en algunos casos, a los niños. En realidad, tanto en adultos como en niños, las enfermedades reumáticas son la mayoría de enfermedades autoinmunes, donde hay un trastorno de la inmunidad que termina atacando una parte propia del cuerpo. Las mismas defensas que nos defienden contra virus y bacterias, un día se dan vuelta y atacan un tejido del propio cuerpo. Y eso genera daño. La enfermedad reumática más común es la artritis idiopática juvenil en los niños, que como decías tú, puede aparecer ya desde los lactantes. Y estas son todas enfermedades crónicas que no tienen curación, pero que sí tienen tratamientos que instalados cuanto antes pueden lograr lo que se llama la remisión. Controlar la enfermedad, frenarla para que deje de tener dolor, inflamación y evitar las secuelas para el futuro. Uno tiende a pensar en el reuma, en la artritis, en la artrosis, en las personas mayores. Por lo general no se asocia con niños o con jóvenes. ¿Qué incidencia tiene, por ejemplo, en nuestro país? ¿Cómo se detecta? En realidad en nuestro país, no, y como en muchos países del mundo, no hay estadísticas epidemiológicas claras sobre estas enfermedades. En el mundo hay poca información de datos certeros, pero 1 de cada 1000 niños aproximadamente en el mundo tienen enfermedades reumáticas. Y como decías tú, la artrosis, que es una enfermedad más degenerativa, es así más propia de los adultos, es una de las más comunes. Pero la artritis también afecta a los niños y con una frecuencia tal que no es una enfermedad rara, pero casi. Pero lo que sí es importante es que tiene una alta carga de enfermedad y de daño y de secuelas. Suárez, pensando en esa detección temprana, ¿hay algún tipo de pesquisa, chequeo que se pueda realizar desde el embarazo al recién nacido? ¿Cómo se puede determinar? No. Y si puede ser hereditario y por eso tal vez sí, chequeos tempranos. Todas estas enfermedades tienen una base genética donde hay una predisposición por múltiples genes que pueden predisponer a enfermedades autoinmunes, y muchas veces se ve que en la misma familia puede haber diferentes enfermedades autoinmunes. No hay ni un estudio ni ninguna evaluación previa que se pueda hacer preventiva como para diagnosticar antes. El diagnóstico siempre es a partir de los síntomas y desde el momento que aparecen. ¿Cuáles son los síntomas? Y bueno, de la enfermedad más frecuente, que es la artritis, es hinchazón, dolor en una articulación, un niño que ya desde pequeño se puede levantar con una rodilla o un tobillo hinchado, que son las articulaciones más afectadas, que renguea, un dolor, una hinchazón en la articulación que dura mucho tiempo, que dura más de un mes, que no se mejora con antiinflamatorios y con analgésicos comunes, porque cualquier niño puede tener un traumatismo y tener unos días una inflamación, pero si eso no mejora o persiste y se van sumando articulaciones inflamadas una tras otra, hay que hacer una evaluación lo más rápida posible, y lo importante es eso, que tanto el pediatra como los médicos de familia y generalistas que ven a los pacientes en su comunidad estén atentos y reconozcan estas enfermedades para hacer el pase para que lo pueda evaluar un reumatólogo infantil. ¿Están capacitados los pediatras en nuestro país para detectar ese tipo de situaciones? Cada vez más, sí, cada vez más, porque estamos tratando de hacer esto desde hace años, de difundir sobre estas enfermedades, pero es un tema que no es solamente de Uruguay, es del mundo. La reumatología pediátrica como especialidad tiene 50, 60 años en el mundo. Imagínense que para la historia de la medicina es una especialidad muy nueva. Y realmente se ha ido consolidando en las últimas décadas, pero falta no solamente concientización y visibilidad de las enfermedades en la población general, sino también en la comunidad médica también. Me quedo pensando en eso, en la población en general, porque supongo que muchas veces los padres deben desestimar o pensar, vaya a saber uno, se pegó, pegó. Pasa que de repente eso dilata el diagnóstico y complica un poquito el tratamiento. Exactamente, eso que acabas de nombrar, el dolor de crecimiento, que no duele. El crecimiento no duele, si no estaríamos todos con dolores en algún momento de nuestra vida. Pero hay cierto tipo de dolores que no se sabe bien cuál es la
la causa, pero que no afectan al niño en realidad, después desaparecen. Pero hay otros dolores diferentes donde realmente, si son persistentes y muy intensos y tienen que llevar a la consulta para descartarlo lo antes posible, porque cuanto antes se hace el diagnóstico y antes se instala un tratamiento adecuado para frenar la enfermedad, mejor siempre es la evolución y menor siempre son las secuelas para el futuro. ¿Se puede empezar a deformar, a notar y a percibir esas deformaciones en niños? Sí. En sus manos, en sus pies. Sí. Generalmente las articulaciones de las muñecas, estas que son las metacarpofalángicas, las interfalángicas, se afectan muchas veces y uno puede ver hinchazón, dolor, que el niño no puede, se levanta con un signo característico que es la rigidez matinal, que se levantan de mañana con dolor y rigidez que no pueden mover las manos. Y lo que decíamos recién es que vemos pacientes que nos llegan con 6 meses, 1 año, a veces 2 años de síntomas para atrás y con lamentablemente ya secuelas instaladas. O sea, cuando llegó a ese punto no se va para atrás, sí se puede tratar de detener. El daño que ya está hecho, lamentablemente, en el cartílago, en el hueso, en la articulación, o en enfermedades que son autoinmunes sistémicas que afectan a otros órganos, porque el lupus, por ejemplo, que es una enfermedad que puede afectar casi todos los órganos del cuerpo, puede dañar los pulmones. ¿Eso es para partes blandas más bien el lupus? El lupus es una enfermedad sistémica donde los anticuerpos pueden atacar todos los tejidos del cuerpo, desde el cerebro hasta la piel, los riñones, también las articulaciones. Entonces, todo el daño que ya está hecho previamente no se puede recuperar. Sí podemos frenar la enfermedad, detenerla con ciertos medicamentos para que en el futuro no se siga acumulando daño. ¿Cuáles son los tratamientos? El tratamiento principal y como siempre, primero que nada, es de quitar el dolor con analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos comunes como el ibuprofeno, el ketoprofeno, los corticoides, la prednisona, que muchas veces son medicamentos que tienen ciertos efectos adversos pero que salvan vidas, que son fundamentales en estas enfermedades, dados el menor tiempo posible, las menores dosis posibles, y los medicamentos que llaman inmunosupresores, que son los que controlan esa inmunidad que está alterada y que genera la inflamación en los tejidos. ¿Es el mismo proceso con medicación a lo largo de toda la vida? ¿Va cambiando? Porque por ahí charlábamos en la previa de esta entrevista de situaciones puntuales que planteaba la diaria hace ya algún tiempo de, por ejemplo, personas que viven en el interior, que tuvieron el mismo tratamiento, pero que llegaron con ciertas deformaciones. ¿Qué pasa en ese sentido? Y bueno, justamente, en el caso de los niños, esta es una enfermedad que virtualmente es para toda la vida, porque realmente hoy no hay una curación establecida para estas enfermedades. Sí se mejoran y se controlan con medicamentos a largo plazo. La mitad de los niños llegan a la edad adulta, 18, 20 años, sin enfermedad activa, sin medicamentos. La otra mitad llega con síntomas y necesitando tratamiento. Y muchas veces puede estar incluso años la enfermedad inactiva y más adelante en la adultez volver a empezar con síntomas. ¿Eso es automático? ¿Pasa porque pasa? ¿Hay algún factor que pueda despertar esos empujes? Hay factores, no solamente los empujes, sino el inicio, el despertar de la enfermedad. Uno tiene la predisposición genética y algo ambiental, un estrés psicosocial. Muchas veces vemos que en los niños debutan después de un accidente, de una separación de los padres, de algo traumático en la familia o propio de él. Pero obviamente no le pasa a cualquiera, hay que tener la predisposición genética. ¿En cuánto se restringe la vida normal de esas personas? Pienso, por ejemplo, realizar algún tipo de ejercicio, deporte. Generalmente al principio, cuando hay más inflamación, más dolor, los niños tienen que parar un poquito las actividades físicas para evitar un mayor daño, pero enseguida que logramos controlar la enfermedad, la idea es que bajo tratamiento justamente puedan hacer una vida normal. Por más que estén con estos medicamentos inmunosupresores o incluso bajas dosis de prednisona, de corticoides, pueden ir a la escuela sin problema, hacer gimnasia. Usted decía que los corticoides a veces salvan la vida. En etapas sin tratamiento, ¿puede llegar a haber un riesgo? Quizás no sé si en niños, pero la enfermedad en sí, las relacionadas a lo reumático. Sí, dentro de las enfermedades reumáticas, que hay muchas, hablamos más de la artritis porque es la más común, pero hay algunas que tienen, como el lupus o la dermatomiositis o la esclerodermia, que tienen ciertos subtipos o ciertos riesgos en que puede llegar a ser grave y que puede causar mortalidad. ¿La dieta, la alimentación es fundamental para acompañar este tipo de enfermedades o se puede...? En realidad lo más importante es que cuando usamos corticoides, los niños deben comer sin sal, porque uno de los efectos adversos es la hipertensión arterial, el glaucoma, la presión aumentada en el ojo.
Pero básicamente lo más importante siempre que destacamos es una dieta saludable, con muchas frutas y verduras, pero no está para nada en ningún lugar del mundo realmente desarrollado el conocimiento de que haya alguna alteración, alguna mejoría o peoría de la enfermedad, de una enfermedad de estas por la alimentación. Más allá de lo obvio, de la importancia del diagnóstico, del tratamiento lo antes posible, me imagino que también debe tener consecuencias emocionales, sociales, sobre todo cuando son chiquitos, de padecer esta enfermedad sin control. Exactamente, porque imagínense un adulto que sabe que tiene una enfermedad crónica, que tiene que tomar muchos medicamentos, varios medicamentos al día, incluso a veces algunos inyectables. Imagínense la carga para un niño que tiene que faltar a la escuela, que no puede hacer gimnasia, que no puede salir a jugar a veces por un tiempo. Realmente es complicado y siempre en el equipo multidisciplinario que tiene que estar siguiendo a estos niños tiene que haber algún representante de la salud mental. ¿Qué pasa con los puntos más alejados de las ciudades? ¿Tienen la misma frecuencia que con otras enfermedades, más difícil de detectar? ¿No se toma tanta conciencia? ¿Qué notan ustedes a nivel, de repente, Montevideo e interior más profundo? Y la atención también en esos lugares. Sí, realmente. Que a veces no es culpa de la gente, sino del acceso que se pueda llegar a tener para conseguir un número, para que haya un especialista. En Uruguay somos 3 reumatólogos infantiles. ¿3? 3. Los 3 estamos en Montevideo. Hay departamentos del país. A pesar de que Uruguay, dentro de América, es uno de los que tiene más reumatólogos per cápita, hay muchos departamentos del Uruguay que no tienen reumatólogos generales, de adultos me refiero. Incluso hay muchos lugares del interior más lejano donde no hay pediatras y donde quien atiende a los niños es un médico de familia que puede hacer su mejor esfuerzo, pero que no es pediatra. O médicos generales. Entonces, como dices tú, sí, no es lo mismo para el que se atiende en una mutualista en el centro de Montevideo que el que vive en el Cerro o que el que vive en Tacuarembó o en Rivera o en Artigas. O sea que si un niño vive en Bella Unión y tiene esta problemática, tiene que atravesar todo el país para llegar a atenderse acá en Montevideo. Tanto del ámbito público como del privado. ¿Y eso es un debe de quién? Bueno, ¿Del sistema? Vieron que en general el sistema de salud... Muchas veces los médicos también de Montevideo van determinados días al interior y pueden atender allí. Sí. El tema principal es, como les decía recién, la reumatología pediátrica en el mundo es una enfermedad, una especialidad bastante joven, tanto que incluso en Uruguay el título por se, el posgrado no existe. Somos pediatras que nos fuimos profesionalizando en la reumatología pediátrica de diferentes maneras, pero en Uruguay el título no existe en realidad. Imagínense que faltan oftalmólogos, faltan cirujanos, faltan muchas especialidades en el interior del país. Imagínense esta especialidad que es tan pequeña, con mucha más razón. Nombró oftalmólogo. Me llamó la atención en la información que también puede haber algún tipo de afectación en el ojo. Exactamente. Hay una enfermedad que se llama uveitis, que es muy importante diagnosticar a tiempo y ahí sí de forma preventiva, porque es una enfermedad que aparece en el 15-18% de los niños con artritis idiopática juvenil, que puede no tener ningún síntoma. Puede tener la parte blanca del ojo roja, el niño que le moleste la luz, que le duela, que vea borroso, pero puede estar sin ningún síntoma. Entonces es fundamental que el oftalmólogo pueda ver para dentro del ojo del niño para descartar esa enfermedad, porque puede provocar mucho daño, incluso en varios casos nos ha pasado, por diagnósticos tardíos justamente y falta de tratamiento, que puede llegar hasta la ceguera. ¿Eso también se trata con medicamentos? También se trata con inmunosupresores porque la misma enfermedad autoinmune inflamatoria, así como inflama las articulaciones, inflama el ojo. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Ya para cerrar, ¿qué cantidad de niños y jóvenes se estima que en Uruguay tienen este tipo de enfermedades? Como les decía, no hay una epidemiología... Decía 1 de cada 1000 a nivel mundial, pero más o menos... Hay más o menos 800.000 niños y adolescentes en Uruguay, más o menos entre 800 y 900 niños y adolescentes calculamos que puede haber con estas enfermedades reumáticas. Hoy hay una jornada muy especial, mañana también, de concientización, de visualización. ¿Cómo va a ser? Hoy a las 18 horas va a haber una conferencia de prensa, así que está invitado el canal también a que pueda participar. A las 18 horas en la Intendencia de Montevideo, la Intendencia la verdad que colaboró mucho con nosotros y junto con la Fundación Herrera Ramos, que es una fundación que nació de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, también para divulgar estos temas. Mañana, en la mañana también en la Intendencia hay una jornada
informativa científica para médicos. Y a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 17, es la primera vez que hacemos un encuentro con padres, familiares y niños. Va a ir un nutricionista y una psicóloga y vamos a hacer talleres y vamos a brindar información para los pacientes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el gracias. espacio. Gracias a También ustedes. pasó por aquí por los estudios de Arriba Gente, Rodrigo Suárez, pediatra experto en reumatología de niños y adolescentes.